Si no fuera por periodistas como Paco Cruz, que han publicado libros como García Luna, El Señor de la Muerte, que podrían buscarlo, todavía está en circulación, es uno de su penúltimo libro, el más reciente es Las Damas del Poder, tal vez no entenderíamos por qué fue tan aberrante el silencio de 700 periodistas, como 700 periodistas y dueños de medios de comunicación en tiempos de García Luna. Porque es grosero, porque fue un insulto para ustedes, para la gente de a pie. Porque solamente sometiéndose al poder que ejercía Genaro García Luna, como el capo mayor en tiempos de Felipe Calderón, pudieron seguir recibiendo dinero de publicidad oficial. En algún momento habló de Denegri, un caso particular que vendía muy bien su silencio. Lo que hicieron, por cierto, hace unos días se cumplió un año más de ese pacto de silencio que firmaron desde Loret hasta Emilio Azcárraga, hasta Ricardo Salinas Pliego, hasta Ciro Gómez Leiva. Les estoy mencionando algunos nombres porque hoy pareciera que son los iluminados del periodismo, son los maestros. ¿Los maestros de qué? De la corrupción. El silencio por negocio es corrupción. El decir mentiras a sueldo es corrupción. Son una bola de corruptos. Así que pregunta el maestro Paco, ¿por qué miente el periodista en México? Por dinero. Cuando yo escucho o leo la prensa, los cuentos empiezan: fuentes dignas de todo crédito, fuentes de Palacio Nacional, fuentes de Reforma, y nosotros, carajo, no sabemos qué fuentes consultaron Raimundo Riva Palacio, Loret de Mola, López Dóriga, para decirnos una mentira. Y tienen una imaginación grande, de veras. Yo a veces los quisiera contratar para escribir un libro de ficción, porque eso es lo que escriben mentiras, es ficción. Años más tarde, estando yo en mi oficina en Washington como corresponsal del Universal, me entero que Carlos Loret de Mola está impartiendo una conferencia en la Universidad de Harvard. ¿Y qué es lo que dijo? Que él había sido el primer periodista que había llegado a Afganistán. 2, que en cuanto llegó a la frontera les dijo a todos los periodistas que no se atrevían a pasar. ¿Por qué no pasan? Dice, no, Carlos, es que es ilegal y además da mucho miedo. Yo les dije, señores, yo soy mexicano y los mexicanos cruzamos todos los días la frontera. Bueno, era un mentiroso patológico y esa fama le sirvió a Carlos Loret de Mola para convertirse con el tiempo en editorialista del Diario Universal, en el presentador estrella de Televisa. En fin, la fama y el dinero, compañero, corrompen y corrompen mucho. Gracias de veras. Saben, les voy a decir, primero, gracias porque vinieron a ustedes, ¿sí? Yo los platico, tengo un hijo de 18 años y regularmente los sábados me gusta estar con él. Tenemos una costumbre de tomar chocolate en agua, soy mitad oaxaqueño, así que ya saben, chocolate en agua con pan de yema. Pero gracias por estar aquí porque... y en este calorcito que tampoco me asusta porque vivo en tierra caliente, ya saben quienes me escuchan, vivo ahí en esa zona donde se unen los estados de México, Michoacán y Guerrero, así que ya saben más o menos, el calorcito está rico, pero déjenme decirles, primero gracias a los organizadores, a la Brigada para Leer en Libertad que me invita y me hace parte de sus ferias de libro. Así que y Morelos más en esta tierra histórica que tiene calles vivas, ¿sí? Saben, yo casi por lo regular tengo preparada una charla ya. Tengo una charla preparada y es difícil que me salga del guión porque además lo sé de memoria. Pero hoy cuando venías tuve que viajar como unas 20 horas para llegar a Cuernavaca. Así saben que me tengo que regresar mañana en la noche para el lunes estar trabajando otra vez. Pero venía leyendo la ponencia, aprendiendo, porque la más les hago trampa y siempre les digo, la aprendo de memoria, pero después venía con mi hermano platicando cuando llegamos al tren interurbano Sinacantepec, Ciudad de México, llegamos por la zona de Tejupilco hacia Toluca, y venía y mi hermano me quitó los apuntes y me dice, ¿qué vas a leer si lo sabes de memoria? Y después decidí que no iba a leer, pero
el tema nos invita a otras reflexiones. Y la primera es, mentir se ha convertido para los periodistas como en una tradición, ¿sí? Mentir los medios se convirtieron la noticia en negocio. Y convirtieron hace años, la corrupción del periodismo de pronto parece que es nueva, pero es muy vieja. Yo puedo seguirla en la época moderna hasta 1938 con el presidente Lázaro Cárdenas, que era la adoración de mi casa, pero era un tipo que corrompió a los periodistas, de veras. Lo mismo que López Mateos. ¿Ustedes saben esa leyenda del Chayo? Esa leyenda del Chayo es que en alguna ocasión un periodista, bueno, un grupo de periodistas fue con el presidente Lázaro Cárdenas a una gira en el campo y de pronto el presidente se desapareció con su periodista consentido, que siempre hay uno, o una periodista consentida, pero se desapareció y los periodistas que se quedaron le preguntaron al responsable de comunicación social de la presidencia ¿a dónde se fue el presidente con fulano de tal? Y se le hizo fácil decir al cultivo del chayo. Así que ahí nace el chayote, el embute, el sobre, y el presidente López Obrador lo llamaba la transferencia bancaria, ¿sí? Así que ¿por qué mienten los periodistas? Pero ¿qué les parece si le preguntamos mejor a los periodistas? ¿Por qué mienten los periodistas? Por ejemplo, invité a Jaime Hernández, ustedes saben, es mi amigo, es un verdadero corresponsal de guerra. Invitamos a Jaime Hernández, invitamos a Toño Ruiz, que muchos de ustedes conocen, invitamos a Vicente Serrano, que nos digan, invitamos a Norman Pearl, que ustedes saben que es, además que mi amigo, somos compañeros de trabajo, porque nos digan por qué mienten las periodistas, por qué mienten. Para mí, de pronto la mentira se ha convertido en un síntoma de los tiempos de hoy. No hay periódico que no leamos que no tenga una mentira, de donde sea, de aquí de Cuernavaca, en el Sol de Cuernavaca, en el Sol de Toluca, en Excelsior, en Reforma, en Televisa, en TV Azteca, a donde sea. No alcanzan las sillas aquí, así que no te preocupes. La verdad es que no, ustedes saben, la mayoría, que a mí no me gusta sentarme. No me gusta sentarme, se me hace muy incómodo, pero bueno, déjeme presentar primero a Jaime, que para mí es quizá el único corresponsal de guerra, aunque conozco otros, corresponsal en serio. Jaime Hernández ha sido corresponsal de guerra, trabajó en los mayores periódicos de este país, es una periodista decente. Yo no lo habría invitado si yo hubiera conocido que recibió en algún momento un chayo, un centavo del gobierno, cualquiera que fuera, del PRI o del PAN o de alguien de los grupos mediáticos. Entonces yo les decía, yo tengo la idea de que hoy los periodistas, de pronto es muy simplista decir se venden porque pueden, pero eso tiene una historia grande. Los periodistas se venden por dinero, sí, se venden por concesiones, se venden por propiedades, se venden porque quieren estar. De veras, yo conozco periodistas de esos de primer nivel, monstruos, o Genaro García los llamaba periodistas ilustrados, ¿sí? Y yo los conozco y se sienten poderosos porque son amigos del presidente o de la presidenta de la República. ¿Sí? Se sienten así como, ya soy parte de eso, y la verdad es que son pobres ignorantes. O pobres imbéciles, como digo yo, y siguen mintiendo y van a mentir siempre. Entonces, yo tengo mi idea de que es muy simplista decir mienten porque pueden. No, es una tradición de mentir. Antes, ustedes aquí no me dejarán mentir, yo les platicaba hace rato en una entrevista que me hicieron, que cuando yo era niño me impresionaba. Yo vivía en pueblo siempre, vivía en Metepec, Estado de México, o en Ciudad Ixtepec, en Oaxaca, son pueblos todavía. Unos más bonitos que otros, para mí son mis pueblos, me gustan. Y cuando el Sol de Toluca publicaba que no iba a subir el azúcar, mi familia salía en chinga a comprar azúcar, porque iba a subir. Y los dueños de los periódicos mentían con tal naturalidad que me asustaba. O cuando decían en Ciudad Ixtepec, va a haber, la cosecha de frijol es suficiente para todo el año. Y mi familia salía a comprar frijol porque sabían que iba a subir. Entonces los periodistas mienten por otra cosa. Y después descubrí que el silencio también es corrupción.
Y tenemos grandes... Hay un periodista que nadie se acuerda, que era de la generación de Jacobo Zabludovsky, que se llama Carlos de Negri. Se llamaba Carlos de Negri, y él no vendía mentiras. Él vendía silencio. No publicaba todo lo que sabía ni todo lo que investigaba. Así que los periodistas mienten por otra cosa. ¿Qué les parecen si empezamos con Jaime Hernández y vamos pasando? Nada más lo hago porque ser corresponsal extranjero es complicadísimo. Yo fui 15 años corresponsal extranjero y eso es complicadísimo, pero ser corresponsal de guerra es otra cosa. Así que, ¿qué les parece? Tenemos a Vicente Serrano, que ustedes lo conocen tanto como yo, algunos de ustedes mejor que yo incluso, a Toño Ruiz. ¿Sabes? De pronto ando enfermo de la garganta, hablo todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, así que la garganta siempre la traigo mal. Y luego tenemos a Norman Peer, que es un analista, un gran analista, que es nuestro amigo y es parte de este equipo de trabajo. Así que, ¿qué les parece? Jaime, primero, gracias por venir. Gracias. Bravo. Segundo. Aló. No, gracias a ti por invitarme. ¿Puedo ser parado? Sí, por favor. Bueno. Yo les iba a contar, para empezar, hace casi 50, 60 años que yo no venía a Cuernavaca. Yo viví una época aquí en Cuernavaca cuando tendría 17 años. Tendría 16, 17 años cuando, huyendo de una amenaza de unos porros en la preparatoria, me vine a esconder a Cuernavaca y trabajé en una pollería, en una granja de pollos. Me levantaba a las 4 de la mañana a cortarles el cogote a los pollos, a desplumarlos, y a eso de las 6 de la mañana yo ya andaba repartiendo pollos ahí con Don Gumaro. No sé si sigue existiendo la pollería de Don Gumaro. El caso es que yo no imaginaba en aquel entonces que iba a ser corresponsal en el extranjero y mucho menos corresponsal de guerra. Pero finalmente, con el paso del tiempo, miren, las cosas cuando uno las busca, el que la sigue, la consigue. Después de esto, pues quiero empezar un poco con el tema que ha traído a colación mi querido Francisco Cruz. Hoy es más creíble la mentira que la verdad. Hoy muchos prefieren creer en la mentira. ¿Por qué? Porque generalmente la mentira es mucho más escandalosa, siempre como que despierta la imaginación, y por eso las redes sociales han funcionado y siguen funcionando, haciendo de ese ecosistema, del ecosistema de las redes sociales, unas redes que escupen todos los días mentiras, odio, desinformación. Pero quizá el momento donde más se producen mentiras es en épocas de guerra. Yo digo que la primera víctima en época de guerra es la verdad. Se percibe a miles de kilómetros de distancia. Atufa como los cadáveres que se acumulan. La mentira se huele, se percibe. Por ejemplo, tenemos ahora un buen ejemplo, lo que está pasando en la guerra en Irán, donde las redes sociales, los grandes medios de comunicación, hablo del New York Times, de la cadena CNN, de la MSNBC News, incluso de Al Jazeera, que está financiada con dinero catarí del Golfo Pérsico. Esos medios están muy controlados y quieren vendernos la moto de que Estados Unidos sigue siendo la gran potencia. Pero hoy sabemos que quizá Estados Unidos como imperio está lanzando quizá lo que son sus últimos estertores. Yo no creo lo que está pasando en Oriente Medio. Hace 40 años yo estaba cubriendo mi primera cobertura en zona de guerra en Beirut. Y me acuerdo muy bien que había en ese entonces, Beirut estaba dividido en dos sectores, en la zona norte y la zona sur. La zona norte era la que controlaban los cristianos falangistas. Muchos de ellos hablaban francés,
porque era una zona que controlaban Francia cuando el Imperio Otomano voló por los aires. Y la parte sur de Beirut era controlada por los musulmanes, una vasta corolario, un laberinto de confesiones religiosas que todas adscritas al Islam. Y curiosamente era la zona más pobre, más jodida. Yo estuve cubriendo ahí varios meses el conflicto y desde entonces yo entendí el dolor del pueblo palestino, cómo Israel pasaba con los aviones rompiendo la velocidad del sonido, los aturullaban, los espantaban. En la noche se escuchaban los llantos de las madres en edificios desdentados donde sus hijos lloraban de dolor, pero no había medicamentos. Por las mañanas las madres salían a mendigar un poco de dinero, un poco de pan. Y desde entonces el pueblo palestino ha sufrido estas continuas embestidas de Israel que desde mi punto de vista, desde hace mucho tiempo perdió toda sensibilidad. Es como un rinoceronte que embiste una y otra vez, y ya no tiene ningún tipo de sensibilidad en su piel. Arrasó con los palestinos y en aquella época hubo una gran masacre, la masacre de Sabra y Shatila en el año 82, en la que participaron de forma encubierta el ejército israelí y las fuerzas falangistas cristianas, porque Israel, si hay algo que sabe, es dividir al pueblo, a los pueblos árabes, a la comunidad musulmana. Esa es su gran estrategia, dividir para vencer. El caso es que yo les decía que yo no creo lo que está pasando en estos momentos. 40 años después de cuando estuve yo ahí, ahora resulta que por primera vez los combatientes de Hezbollah, que defienden al pueblo palestino, y de Hamas, que han permanecido escondidos mientras Israel llevaba a cabo uno de los genocidios más terribles, hoy por primera vez he visto una esperanza para esos pueblos. ¿Y quién iba a decir que esa nación iba a ser Irán? Pero ¿saben por qué no sospechábamos que podía ser Irán? Porque durante décadas, Estados Unidos e Israel se encargaron de presentarnos a los iraníes como terroristas, como hijos de Satán. En Estados Unidos, la historia, porque ustedes saben que en Estados Unidos los ciudadanos casi no leen, y aquí tengo amigos como Vicente, como Toño, que han vivido en Estados Unidos y saben de lo que les estoy hablando. Es tremendamente inculto el ciudadano estadounidense. Y la historia siempre se reescribe en Hollywood. ¿Han visto las películas donde el ejército de Estados Unidos libera a Europa en la Segunda Guerra Mundial? Y en esas películas siempre los iraníes son los terroristas. De igual suerte que los mexicanos somos los mugrosos, los guarachudos, los narcotraficantes. Por eso soy rubio, Jaime. Exactamente. Sí. Por eso exactamente. Soy rubio. Pero no, Jaime, ¿y por qué mienten los periodistas? Mienten porque trabajan para las grandes corporaciones que son controladas a su vez por el dinero, fundamentalmente del poderoso cabildeo judío, que tiene mucho que ver con la conexión que tienen con el Partido Republicano y la cultura de la supremacía racial, que les inculcan a los niños desde que van al colegio con esta teoría de que tú eres excepcional, tú eres superior a los demás. Y a los niños les inculcan, le mete eso en la cabeza, y desde ahí les empiezan a inocular el racismo, el clasismo, el supremacismo racial. Y por eso maltratan tanto a nuestra gente. Yo digo en muchos sentidos que nosotros, los mexicanos migrantes, somos los palestinos de hoy. Y yo creo que por eso a muchos mexicanos nos está alegrando en cierto sentido lo que está pasando, ¿no? Porque un pueblo sojuzgado, lastimado, enjuiciado, cargado de prejuicios como es Irán, ahora está protagonizando una revancha histórica sin precedentes. Así es que yo creo que los medios de comunicación
un día de estos, de hecho ya lo están pagando, este enorme pecado de dejarse comprar para publicar mentiras, para decir que los iraníes son terroristas. Ayer estaba escuchando al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, diciendo que los iraníes son capaces de ponerse un chaleco, entrar a un supermercado y hacer estallar para matar a todos. Eso lo traen desde niños. Entonces yo creo que lo que está pasando ahora es, me atrevo a decir, un cambio de paisaje completamente distinto en el Golfo Pérsico, en las economías en las petroeconomías que integran Riyadh, o sea, Arabia Saudita, Bahrein, Dubái. Los que se están desmarcando son los de Qatar y los de Amán. Pero donde voy es que yo nunca imaginé que iba a haber esto, Y qué bueno que estamos asistiendo hoy, en la era de las redes sociales, a este desenmascaramiento. Lo vimos aquí en México con personajes como Vicente Serrano, cuando inició el programa de Sin Censura, que desde mi punto de vista fue el gran buque insignia que le quitó la máscara a los que adoraban el dólar, a la cultura neoliberal. Vicente Serrano, tengo que reconocerlo, fue el creador de estos espacios, nos inspiró a todos, y es extraño porque yo le llevo a Vicente como 30 años. Nunca nos habíamos conocido. No te quites años. Como 50, no te hagas. Pero fíjate qué bueno que metiste a Vicente en la conversación, porque es una plática de amigos. Oye, Vicente, Paco, ¿por qué mienten los periodistas mexicanos? Ya Jaime nos dio una explicación por qué mienten en Estados Unidos, porque sirven a las grandes corporaciones, pero aquí también. ¿Quién nos sirve a los Vázquez Raña, a los Vázquez Ardid, a los Vázquez Aldir? ¿Quién nos sirve a Emilio Azcarra Gallán? ¿O quién nos sirve a Ricardo Benjamín Salinas Pliego? O aquí, bueno, es que los soles del de Azol de aquí es de los mismos, de Vázquez Raña, históricamente. ¿Por qué mienten los periodistas mexicanos? Los gringos ya sabemos por qué. ¿Por qué mienten los periodistas aquí en México? Por la misma razón, creo yo, Paco. En esencia, buenas noches, gracias por venir, qué bueno que están aquí todos para estar en esta presentación del maestro Paco Cruz, para estar en la presentación del maestro Paco Cruz, que es quien nos ha unido aquí a los amigos. Nada más te faltó una pregunta para Jaime antes de responder desde mi trinchera, Paco. A ver, ¿por qué mienten los periodistas? No, era más sencilla la pregunta, Paco. Es más profunda la pregunta para Jaime. ¿Por qué tú sí arriesgaste la vida en Afganistán, Jaime, como corresponsal de guerra, y Loret fue a pagarle a que le tiraran un madrazo desde un tanque y se despeinara? ¿Por qué hay ese cinismo en el periodismo? Yo creo que en algún momento de la plática Jaime nos puede recordar cómo Loret de Mola pagó para que soltaran un madrazo desde un tanque. ¿Y cómo era? Así le brincara el pelo, ¿no, Jaime? ¿Por qué mienten los periodistas o por qué callan los periodistas? En esencia, creo yo, es mi opinión, no importa si es Estados Unidos, China, Japón, Alemania o México, por el bendito y maldito dinero, por el negocio. Así como mencionabas, maestro, a Denegri, que vendía bien su silencio, hay muchos que hoy venden muy bien sus mentiras o su visión torcida de la realidad. Para exponerles lo que pienso, déjenme preguntarles, ¿quién cree aquí en esta feria del libro lo que publica TV Azteca? ¿Quién cree lo que publica Televisa? ¿En serio? Se me hace que los invitaste. ¿En serio? ¿Quién cree en lo que publica Radio Fórmula? ¿Ya ven por qué es importante leer? Porque genera una audiencia crítica, una audiencia inteligente, una audiencia diferente. Yo lo voy a plantear de esta manera. Si no fuera por periodistas como Paco Cruz, que han publicado libros como García Luna, El Señor de la Muerte,
que podrían buscarlo, todavía está en circulación. Es uno de su penúltimo libro, el más reciente es Las Damas del Poder. Tal vez no entenderíamos por qué fue tan aberrante el silencio de 700 periodistas, como 700 periodistas y dueños de medios de comunicación en tiempos de García Luna. Porque es grosero, porque fue un insulto para ustedes, para la gente de a pie. Porque solamente sometiéndose al poder que ejercía Genaro García Luna como el capo mayor en tiempos de Felipe Calderón, pudieron seguir recibiendo dinero de publicidad oficial. En algún momento habló de Denegri, un caso particular que vendía muy bien su silencio. Lo que hicieron, por cierto, hace unos días se cumplió un año más de ese pacto de silencio que firmaron desde Loret hasta Emilio Azcárraga, hasta Ricardo Salinas Pliego, hasta Ciro Gómez Leiva. Les estoy mencionando algunos nombres porque hoy pareciera que son los iluminados del periodismo, son los maestros. ¿Los maestros de qué? De la corrupción. El silencio por negocio es corrupción. El decir mentiras a sueldo es corrupción. Son una bola de corruptos. Así que pregunta el maestro Paco, ¿por qué miente el periodista en México? Por dinero. ¿Por qué calla el periodista en México? Por dinero. Ahí les va otro ejemplo. Cuando Ricardo Salinas Pliego arremetió con misoginia, con sus ataques contra, sobre todo, Citlali Hernández, en ese momento secretaria general de Morena, por su complexión gordita, los periodistas en TV Azteca callaron. ¿Cuántos de ustedes han visto una investigación en TV Azteca, en Hechos, con Javier Alatorre, de la situación de impuestos, las deudas que tiene Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos? A lo mejor han escuchado algo, pero desde los intereses de Ricardo Salinas Pliego. Así que, ¿por qué mienten los periodistas? Por negocio. ¿Por qué callan los periodistas? Por negocio. Pero creo que ya llegó un momento en que audiencias, como seguramente de las que ustedes forman parte, han dicho ya basta. Y ya basta, sí, con esos problemas que mencionaba Jaime Hernández en las redes sociales. Ese es el lado maldito de las redes sociales. Pero también benditas redes sociales que en tiempos de Andrés Manuel López Obrador logramos posicionarnos como un contrapeso a esos grandes medios que tenían dinero, pero no tenían credibilidad. No lo estoy diciendo yo, me lo acaban de decir ustedes. ¿Quién cree en Radio Fórmula? ¿Quién cree en Televisa? ¿Quién cree en TV Azteca? A menos que me estén echando mentiras, ustedes me están dando la razón. Así que, mi querido maestro Paco, como decimos en las mañanas en Sin Censura en la mesa, ese es mi saque de por qué, a tu pregunta de por qué mienten los periodistas. Norman, tú eres un analista, luego regresamos con un periodista, pero además Toño es un periodista estudiado, Norman es un empresario, es un analista, militó en Morena, y eso lo hace todavía más valioso porque nos habla por dentro también. No quiere decir que todo esté bien en Morena, quiere decir que también hay algo que criticar, pero Norman, lo que nos convoca es ¿por qué mienten los periodistas en este país? Y es una constante. Yo decía 1938, luego regresaremos. Jaime conoce a los mismos periodistas que yo, trabajamos con Raimundo Riva Palacio, él trabajó con Loret. Entonces, luego le vamos a preguntar, pero bueno, está Toño primero, pero Norman, ¿por qué, cómo lo ves desde afuera en el análisis? ¿Por qué mienten, por qué callan y por qué se venden los periodistas en México? Buenas noches a todos. Pégate más. Es importante, muy importante establecer cuál es la condición que vive la gente de los medios de comunicación. Decía el expresidente López Obrador que no recibía donativos importantes para las campañas. Y había una razón. La razón era el condicionamiento que se tenía sobre los actos futuros de aquel candidato que eventualmente pudiera ser gobernante. Recibir dinero
es un condicionamiento. Recibir dinero de una manera abierta, es decir, no deja de ser una condición que va fijando la posición de un político. Nosotros hemos visto a lo largo de la vida que cuando una persona pierde su libertad, pierde su esencia. ¿Qué pasa con los periodistas tradicionales? Todos están condicionados por el dinero. Es decir, si yo les pago, como diría alguna vez López Portillo, no les pago para que me peguen. Y lo decía de una manera muy objetiva. Él estaba convencido que manejar el dinero a los periodistas de manera individual o a través de una publicidad oficial vasta en favor de sus medios era suficiente para que hablaran bien de él. Y le debían su libertad. Es decir, una persona que está condicionada por el dinero, que recibe dinero, acepta finalmente, y me refiero al periodismo, afecta finalmente la línea editorial, la línea política, la línea ideológica. Hay condicionamiento, repito. Eso es una cosa muy grave. Hoy por hoy se está dando un parteaguas, y ese es un parteaguas histórico, entre los que representan a el periodismo independiente o el periodismo alternativo, a quienes manejan el periodismo tradicional. Todo esto a través de es decir, son segmentos muy claros que podemos ver. Nosotros podemos ver perfectamente bien cuando un periodista está condicionado. Sabemos prácticamente de antemano lo que va a decir ante cualquier evento. Y eso es una cosa seria y es una cosa triste también. Entonces yo creo que nosotros cada día tenemos que ir entendiendo que la vida y la dignidad del ser humano está por encima, inclusive de posicionamientos de carácter material. El periodista no está al margen de esto. El periodista forma parte de ese riesgo. Y es bonito, es muy agradable ver, por ejemplo, a periodistas de la talla de mis compañeros y amigos que han estado en capacidad de lidiar con la noticia sin estar condicionados para darla en la forma como algunos pudieran pedírsela, ¿no? Ellos no tienen ese condicionamiento. Por ejemplo, nosotros que coincidimos de una manera maravillosa sin censura, pues no tenemos ningún condicionamiento, no existe una línea editorial. Cada quien maneja sus puntos de vista, cada quien expone sus posicionamientos y claro, a veces no coincidimos, pero bueno, eso forma parte justamente del debate, de la reflexión, de la opinión a través de ópticas que a veces son distintas, ¿no? Pero de cualquier manera yo creo que nosotros poco a poco en México, algunos, bueno, ya vamos de salida, ¿no? Ya somos bastante mayorcitos. Muy mayores, sí. Pero de cualquier manera, en nuestros últimos años de vida, seguramente deberemos de seguir nuestra propia línea. Y la línea es la convicción. No solo la convicción política o la convicción ideológica, sino la convicción de saber que nosotros estamos actuando en beneficio de la verdad, como lo hubiera planteado el maestro Jaime Hernández. Así que bueno, a mí me da mucho gusto que estén ustedes aquí, me da mucho gusto que nos hayan invitado. No veníamos a eso, por lo menos no yo, para hablar con ustedes, pero bueno, que nos haya invitado el maestro Paco, que es queridísimo, no solo por las audiencias, sino por nosotros, sus amigos. Muchas gracias. Déjenme decirles, Norman viene a una boda en realidad, y yo le agradezco que nos haya acompañado. Y ahora déjenme decirle, cuando yo era niño, y eso es como la época de los dinosaurios, si no es que poquito antes, cuando yo era niño, cuando mi abuela en Oaxaca, o mi abuela, mi tía, porque vivíamos con una tía en mi pueblo allá en Metepec, en el Estado de México, me contaba un cuento, empezaba siempre con, érase una vez en el país de nunca jamás. Y hoy, cuando yo escucho o leo la prensa, los cuentos empiezan: fuentes dignas de todo crédito, fuentes de Palacio Nacional, fuentes de Reforma, y nosotros, carajo, no sabemos qué fuentes consultaron Raimundo Riva Palacio,
Loret de Mola, López Dóriga, para decirnos una mentira. Y tienen una imaginación grande, de veras. Yo a veces los quisiera contratar para escribir un libro de ficción, porque eso es lo que escriben mentiras, es ficción. Pero Toño es un periodista, yo soy empírico, Vicente es empírico, Norman es empírico, tenemos otros tipos de estudios, pero Toño estudió periodismo en la escuela emblema del periodismo en este país, en la Carlos Septién, aunque las universidades preparan grandes periodistas, pero Toño es un periodista estudiado, ha trabajado en canales de televisión, lo conocen en Sin Censura. Toño, ¿por qué mienten los periodistas en México? ¿Por qué mienten? ¿Por qué sin pena alguna se levantan a decirnos? Yo, por ejemplo, el día que cayó el Mencho, vi una serie de fotografías de Guadalajara y de Zapopan incendiándose. Y yo decía, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Así que, Toño, tú fuiste a la escuela. Dinos, ¿por qué mienten los periodistas? Gracias, Paco, y muy buenas noches, público consentidor. Les agradezco que estén aquí con grandes amigos. En primer lugar, como Vicente Serrano, como Jaime, como Norma y por supuesto como Paco, quisiera hacerle una pregunta a ustedes que nos ven y que nos escuchan siempre allá en Sin Censura. En medio de esta guerra con Irán, entre Estados Unidos y el Estado político de Israel con Irán, ¿alguien aquí sabe lo que verdaderamente está pasando en el Estado político de Israel? ¿Alguien ha visto imágenes reales que no sean de inteligencia artificial? Les hago otra pregunta. ¿Alguien sabe la condición de salud del presidente Donald Trump? ¿Alguien sabe si está sano, si está bien? Bueno, Jaime no se equivoca al plantearnos que precisamente durante las guerras es cuando más se miente. Y miren, cuando ya lo mencionaba Paco, ¿no? La verdad es que yo siempre lo he dicho, sí, pues soy periodista de la Septién, lo que ustedes quieran, pero congenio mucho con lo que en su momento dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que todos los seres humanos somos un medio de comunicación. Y el papelito pues es simple y sencillamente eso, ¿no? Un papel, yo creo en ustedes que nos ven y que nos escuchan, que están aquí en esta feria del libro, que son personas informadas. Lo único que les pediría al convertirse en esos medios de comunicación es que actúen siempre con ética periodística y con rigor periodístico. Ahora bien, la pregunta, ¿por qué mienten los periodistas? Precisamente la carrera, Paco, Jaime, Norman, querido Vicente, querido público consentidor, nos informaban una y otra vez qué es el chayoterismo, qué es el chayote, y es eso, es hablar por pago o callar por pago. Mentir por pago o decir por pago. Eso es lo que es ser un chayotero. Vicente y la mayoría de mis compañeros aquí han hablado del dinero. Yo le agregaría miedo. Hay muchos periodistas que desafortunadamente actúan bajo el miedo. No crean ustedes que en TV Azteca, y miren, conocemos al monstruo, pues hemos vivido en sus entrañas, que en TV Azteca todos aman al magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, que todos quieren ser como él y que llegan a casa y le dicen, mi amor, hoy nuestro jefe y patrón hizo esto y lo amamos todos. No. Hay de verdad gente muy renuente a lo que hace y viven con miedo, pero tienen que llegar a fin de mes con ciertos pagos. Sí, se convierte en algo monetario, pero también en mantener a una familia, en de alguna u otra forma, pues no quedarse sin un ingreso. Y desafortunadamente muchos compañeros en el gremio defienden estos medios de comunicación o estas causas muy injustas, estas causas que están del lado incorrecto de la historia, como si fueran las propias, como si verdaderamente obtuvieran algo a cambio. Y en todo caso les pagan muy mal, trabajan de sol a sol, trabajan de 7 de la mañana a 9 de la noche, los tratan a pura peladez, a puras ofensas, y hacen suyas estas causas. Vicente y yo llegamos a esta feria del libro, esta hermosa feria del libro, primero en metro y luego en autobús, y en el metro se subió un compañero, no sé de qué medio, ¿verdad? De Radio Fórmula, el corresponsal Aldave. Bueno, y no nos quería ni hablar, ni ver, ni nada. Y es uno, por ejemplo, no por hablar mal de algunos compañeros, pero no, muchos... Sí, Toño, aquí se vale hablar mal, pues si no, ¿a qué venimos? Sí, claro. Se cuenta. Perro sí chisme, come perro. Sí, yo soy de esa idea, el perro sí debe comer carne de perro, si no, ¿cómo podemos hablar de periodistas corruptos si vamos a decir, bueno, ves que es mi amigo y no puedo decir el nombre? No, hombre, hay que decir el nombre.
Bueno, los corresponsales muchas veces en la mañanera, como Dalila Escobar, por ejemplo, ustedes la conocen, Reinaide Ramírez, hacen planteamientos muy duros, muy fuertes a la presidenta, al gobierno, al mismo pueblo de México, y hacen suyas causas que me parece no son suyas. Hacen suyas causas como la causa de Ricardo Salinas Pliego, en el caso de Reinaide, con mucho respeto lo digo, tal vez la de Manlio Fabio Beltrones, en el caso de Dalila Escobar, todas estas causas de la empanizada revista Proceso, como si verdaderamente fueran suyas. ¿Ustedes creen que la señora María Scherer invita a Dalila Escobar a su casa para la cena de Navidad ahí con Calderón y su familia? No, porque la esposa de Calderón pues es hermana del esposo, ya saben, ¿no?, que están todos estos emparentados. No, esa es la realidad. Tenemos desafortunadamente a muchos periodistas o muchos comunicadores, muchas comunicadoras que no solamente actúan por dinero, no solamente mienten por dinero, mienten por temor reverencial, por miedo. Y pues pero déjenme decir, no, yo entiendo eso, que algunos periodistas tienen que tener su chamba. Nosotros hemos chambeado en esos medios. No, pero yo hablo de los que leemos todos los días. Los que leemos todos los días, esos monstruos señorones del periodismo, no mienten por necesidad. Sí. No tienen ninguna necesidad. Raimundo Rivapalacio, millonario. Sí, Pablo Urián Leveret, millonario. López Dóriga, yo conocí les voy a contar una anécdota rapidísimo. Yo viví en Acapulco 4 años y medio, vivía en un cerro. Bueno, Acapulco todo es cerros, ¿sí? Así que bajaba todos los días del cerro a la bahía y había un yate muy bonito. Y todos los días, bueno, así como soy, ustedes saben, soy como ustedes, así bajaba con el guardia marina y platicaba. Él le llevaba un atolito, un pan con guisado que se vende en Acapulco, y le preguntaba de quién es ese yatecito, y a veces me decía, a veces no, y le preguntaba cuánto vale ese yate, $3 millones, $4 millones. Y un día bajé y le pregunté, oye, ¿y ese yate de quién es? Te llevaba ahí como 3 o 4 semanas, y me dice, es de un periodista muy famoso. Digo, ¿me vas a dar el chisme? Dámelo completo. Y me dice, es de López Dóriga y vale $2.5 millones. Y resulta que después investigué, lo había comprado con el dinero que le dio Peña Nieto para las cortinillas que aparecían cuando estaba en Televisa, que aparecen cuando están hablando, y $2.5 millones. Entonces, de esos hablo, Toño. Los otros, yo entiendo que Fíjate, Paco, que cuando yo precisamente estudiaba la carrera, nosotros estudiamos la vida y obra, ¿no?, por ejemplo, de Francisco Paco Cruz, de Jaime Hernández, eran nuestros maestros sin estar ahí. Y precisamente un Raimundo Rivapalacio que estudié en mi escuela nunca se tocaba, nunca se citaba, porque no sé si lo hacen ahora, desafortunadamente en esta nueva parte de la política mexicana, pero en aquel entonces no se tocaba el trabajo de personajes como Raimundo Rivapalacio, y mucho menos del pseudoperiodista Carlos Loret de Mola. Desafortunadamente, esos periodistas están en estos momentos en los nichos de la comunicación de México. Qué desafortunado, cuando los que deberían estar ahí son grandes periodistas como Jaime Hernández, como Paco Cruz, como Vicente Serrano. Y bueno, yo quiero de verdad agradecerles que pero mira, ya lo dijo la presidenta, ¿quién los va a leer? Exacto. Sí, la verdad, oye, Paco, va a platicar. Pero si no, es lo que yo le pregunto con mucho respeto a la presidenta, no los van a leer, pero lo dejo aquí sobre la mesa, ya nada más eso, ¿eh? Si ya nadie los lee, ¿por qué le siguen dando publicidad oficial? No, esa es otra cosa. Es que hay grupos de intereses también en la presidencia, hay que entenderlo. Oye, Paco, por cierto, para aderezar la plática, me acaba de mandar Julio Cerroa, desde Canadá, reportero independiente. ¿Por qué mienten los periodistas? ¿Por qué están enojados los periodistas? Porque los que recibían con Peña Nieto en el último año 13,000 millones de pesos en el 2018, ya en el 2019 con López Obrador solo recibieron 4,251, en el 2020 2,804, en el 2021 2,790, en el 2022 1,661 millones de pesos, en el 2023 todavía con Andrés Manuel 2,459 millones de pesos, en el 2024 3,781 millones de pesos, en el 2025
ya nomás recibieron 1,677 millones y en el 2026 creo que nos va a sorprender la presidenta con otro machetazo. Ojo, que ya le pedí yo en la última intervención en la mañanera que nos diera la lista y creo que nos va a sorprender. ¿Preguntas por qué mienten los periodistas? Pues porque se las están... Pero no, déjenme decirles, pero nomás les complemento las cantidades para que tengan una idea. Enrique Peña Nieto, desde la presidencia de la República, les dio a esos periodistas 51,000 millones de pesos. 51,000, ¿saben lo que es eso? Cualquier cantidad de lana. ¿Saben cuánto les dio Calderón? 50,000, como 53,000 millones de pesos. Eso es de la presidencia, ¿eh? Aparte lo que les dan los gobernadores o lo que les daban los presidentes municipales. Eso es toda la lana del mundo. Pero tenemos como 10 minutos, ¿cierto? Tenemos 10 minutos. Tenemos de a 2 minutos por cabeza. Para mí, los periodistas se corrompieron hace mucho y hemos vivido desde que yo era niño en un mundo de mentiras. Esas mentiras que nos vendieron Televisa, luego TV Azteca, Reforma, el Excelsior, el Sol de Cuautla, el Sol de Cuernavaca, el Sol de Toluca, que nos vendieron todos ellos. Vivimos en un mundo de mentiras y de pronto descubrimos que mienten. No, han mentido toda la vida, pero hoy podemos decirlo abiertamente. Jaime, por favor. Resumo rápidamente, porque a veces hace falta los ejemplos específicos, los datos duros. Anécdotas. En un vuelo estábamos cubriendo la gira papal de Karol Wojtyła y me encontré con Joaquín López Dóriga de regreso, porque habíamos viajado juntos desde Roma, acompañamos al Papa, todo el recorrido que hizo aquí en la República Mexicana. Y me acuerdo muchísimo que de regreso a Roma, alguien me había regalado un libro que escrito, no me acuerdo por quién, que hablaba de los periodistas más corruptos en México. Y ese libro condensaba los nombres de Miguel Reyes Razo, Joaquín López Dóriga, y yo iba entrando en el avión ya para irnos al Vaticano, iba leyendo el libro y veo a Joaquín, y me dice, ¿qué estás leyendo? Digo, ya ni chingas, Joaquín, ¿cuánta lana te has chingado? Me dice, ¿cómo? A ver, préstame. Y empiezo a leer lo que decía de él. Dice, no, hombre, están pendejos, me he chingado eso y mucho más. Anécdota de Joaquín López Dóriga para que vean el cinismo y la desvergüenza. Caso número 2, Raimundo Rivapalacio. Raimundo Rivapalacio formamos parte de la misma generación, creamos la red de corresponsales de Excelsior en el extranjero. Raimundo había sido corresponsal en Madrid y después me tocó a mí, pero la figura de Raimundo y su firma era legendaria porque era un hombre que parecía estar en todos lados, entrevistar a todo mundo. Y me acuerdo que cuando yo llego a Madrid, a la oficina que había ocupado Raimundo, empiezo a rebuscar en los cajones de la oficina y, oh sorpresa, me encuentro con los recortes de los periódicos que él citaba como entrevistas exclusivas hechas por él. Esas son sus fuentes. Esas son sus fuentes, ¿no? Tercer caso, Carlos Loret de Mola. Yo estaba haciendo la cobertura de Afganistán desde el mes de septiembre, fui uno de los primeros periodistas en llegar. Cuando llego fue una de las coberturas más difíciles que yo he realizado. De hecho, si no es por mi mujer, mi esposa hermosa, que me rescató, yo hubiera muerto en Afganistán. Mi mujer fue la que me ayudó y me rescató de Afganistán con una neumonía brutal. Bueno, pero yo ya había perdido a varios amigos, los habían asesinado. Y ya habíamos cubierto todo el trayecto desde la frontera, desde Pakistán hasta Kabul. Íbamos de regreso porque nos enteramos que Osama Bin Laden estaba escondido en unas montañas, en unas grutas que se llaman Tora Bora. Cuando metemos reversa, ya estoy hablando del mes de diciembre, una noche llega Carlos Loret de Mola, todo asustado porque era su primera cobertura en zona de guerra, y nos pregunta, oigan, ¿cómo le hacen ustedes para cubrir? Le digo, no, pues tú levántate mañana a las 4 de la mañana, que es a la hora que nos levantamos para ir, porque tenemos que cubrir un largo tramo antes de llegar a Tora Bora. No podíamos pernoctar en Tora Bora porque en la noche pasaban los B-52 con enormes bombas llamadas cortamargaritas que cuando caían lo pulverizaban todo, entonces no podíamos quedarnos ahí. Ocurre entonces
que a la mañana siguiente estaba temblando Carlos Loret de Mola porque tenía un miedo tremendo. Y nosotros ya nos habíamos acostumbrado, porque habíamos ido una y otra vez, a un tanque, a un viejo tanque soviético T-52, que los periodistas, los gringos, le daban $100 y disparaba. Y entonces, cuando ve eso Loret de Mola, llega, se baja escopetado con su camarógrafo y su sonidista y se pone de acuerdo con el que está tirando, y con ese acto, esa imagen se convirtió en corresponsal de guerra. Años más tarde, estando yo en mi oficina en Washington como corresponsal del Universal, me entero que Carlos Loret de Mola está impartiendo una conferencia en la Universidad de Harvard. ¿Y qué es lo que dijo? Que él había sido el primer periodista que había llegado a Afganistán. 2, que en cuanto llegó a la frontera les dijo a todos los periodistas que no se atrevían a pasar. ¿Por qué no pasan? Dice, no, Carlos, es que es ilegal y además da mucho miedo. Yo les dije, señores, yo soy mexicano y los mexicanos cruzamos todos los días la frontera. Bueno, era un mentiroso patológico, y esa fama le sirvió a Carlos Loret de Mola para convertirse con el tiempo en editorialista del Diario Universal, en el presentador estrella de Televisa. En fin, la fama y el dinero, compañero, corrompen y corrompen mucho. Yo les agradezco. Nos despedimos, Vicente. ¿Por qué no empezamos contigo? Les agradezco a todos y les agradezco a Vicente, a Toño, a Norman, a Jaime, porque yo podría hablarles cómo se corrompe un periodista, por qué se corrompe un periodista, pero ellos son periodistas. Si yo supiera que uno de ellos hubiera o ha recibido un centavo, no los habría invitado. Ellos, espero que les hayan dado un panorama. Yo les agradezco que me hayan, Vicente, acompañado. Vicente, por favor, ¿con qué los dejamos? A mí me gustaría también cerrar diciendo que desafortunadamente el periodismo solo es el reflejo de una sociedad, un sector de la sociedad, un sector del periodismo. Nadie se ponga el saco si no le queda, que refleja una crisis de ética y de honestidad. Desafortunadamente hay un sector en el periodismo mexicano que ha olvidado o ha dejado la ética de lado. Y no es aquí venir a contarles que nosotros somos perfectos y que somos blancas palomitas y que somos los mejores. Al final eso no está para nosotros decirlo, sino para las audiencias manifestarlo. Lo que sí les puedo decir, como lo hemos dicho en muchas ocasiones en Sin Censura, no nos crea ni a nosotros a ojos cerrados. Necesitamos audiencias más fuertes, más exigentes, más comprometidas, y que entiendan que al final ustedes tienen el poder, ustedes tienen el control remoto en sus manos. Ya no pueden seguir siendo audiencias consumidoras de contenido, como antes, cuando la verdad era propiedad de Jacobo Saludowski o de Joaquín López Dóriga, porque no había para más. Yo solamente los dejo con esta reflexión. Esta es tarea para ustedes. Si el maestro Paco Cruz tiene en circulación su más reciente libro que se llama Las Damas del Poder y exhibe toda esa información sobre las primeras damas, mire, ya la señora lo trae ahí, Las Damas del Poder. Gracias. Si el maestro Paco Cruz escribió García Luna, El Señor de la Muerte, ¿cómo es que periodistas más cercanos, no más cercanos, porque no me vaya a mentar la madre el maestro Paco Cruz, ¿por qué los periodistas cercanos a las damas del poder y por qué los amigos de García Luna no se atrevieron a decir o a escribir lo que escribió el maestro Paco Cruz? Con eso les digo, ustedes al final deciden, ¿creen aquí o creen allá? Muchas gracias
Y que Dios me los bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Rapidísimo, un minuto. Recuerden, el periodismo no es un acto de fe, no es una religión, no somos santos. Nadie se tiene que arrodillar. A nosotros nos deben creer cuando presentemos documentos para decir la verdad. Toño y Norman, por favor. Bueno, sí, claro, con mucho gusto. Yo quisiera nada más cerrar con una breve síntesis. La credibilidad no se compra, la credibilidad se gana y se gana cada día. Y para poderlo lograr, el periodista tiene que mostrar no solo audacia, no solo una actitud de carácter fuerte, no. Tiene que hacerlo de una manera clara, concisa, objetiva, para poder convencer a las grandes audiencias. Por fortuna, México ha cambiado. México es otro. México tiene una no orientación, tiene una justificación de vida diferente. Y hoy por hoy, México, Morelos, puede establecerse como una realidad que se ha ganado a través de una forma directa de hacer política. Yo creo que nosotros tenemos que coincidir en que para ganar credibilidad hay que hablar con la verdad invariablemente, ¿no? De tal manera que, bueno, Sin Censura, que dirige nuestro Vicente Serrano, pues es un programa que pretende, que busca llegar hasta el último de los escuchas con la verdad. Muchas gracias nuevamente, muy amable. Toño, ¿con qué nos deja rapidísimo? Y nos vamos. Gracias de veras a todos. Les firmo el libro ahí, a donde está en esa mesa, por favor. Yo rápidamente ahí quiero... sí, claro. Toño. Rápidamente decirles que yo a ustedes les tengo muchísima fe. Estoy muy feliz de compartir este panel con verdaderos periodistas, que aquí no esté sentado Carlos Loret de Mola o Raimundo Rivapalacio, sino los verdaderos periodistas y que están ahí. Pero miren, insisto, aquí las voces que cuentan son las suyas, no la de las cabezas parlantes, no las nuestras siquiera. Las de ustedes que nos ven y que nos escuchan. Ustedes son los verdaderos líderes de opinión, las verdaderas lideresas de opinión. Esas columnas que publican estos tipejos no importan muy poco. Ustedes son los verdaderos líderes y lideresas de opinión. Usted que nos ve, que nos escucha como voz del pueblo, es la que importa. Con eso me voy y les agradezco muchísimo, querido público consentidor. Gracias, y gracias a mis amigos por haber aceptado la invitación para platicar con ustedes. Gracias de veras. Buenas noches. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.